Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a estos devocionales de Sal y Luz, donde juntos estaremos viendo una serie de videos bastante hermosos, bastante importantes, hablando acerca de la existencia de Dios, de quién es Él. En esta semana han surgido preguntas e inquietudes dentro y fuera de la congregación, y Dios ha puesto esto en mi corazón, el poder explicar lo que yo he entendido y lo que yo he recibido por parte de Él. Entonces, serán alrededor de 5 videos donde estaré hablando acerca de quién es Dios. Y bueno, esto es quizá la pregunta más grande que la humanidad pueda hacerse como tal, el hablar acerca de la existencia de Dios, de quién es Él, de cómo se mueve. Y bueno, es algo que se ha debatido durante muchísimos años. Incluso a mí me gustaría añadir, yo creo que es una pregunta que todo creyente, que todo cristiano deberíamos hacernos: ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo se mueve? ¿Es verdad que Él existe? ¿Y cómo hace las cosas? Y antes de empezar a introducir el tema, me gustaría decir: Dios es Dios porque es Dios. Porque precisamente este punto, este primer devocional así se llama: ¿quién es Dios? Yo soy el que soy. Entonces, Dios no necesita abogacía, Dios no necesita que nosotros como sus hijos, como sus creyentes, le defendamos y comprobemos la existencia de Dios, porque nunca ha sido su propósito. Nunca ha estado dentro de sus planes el comprobar que Él existe porque existe y nada más. Pero bueno, algo hermoso es que Dios le ha placido revelarse a los hombres como tal, y nos ha mostrado parte de su gloria, parte de su poder, parte de quién es Él. Y eso es lo que yo quiero compartirte, lo que yo he recibido por parte de Dios. Y algo que es hermoso y algo que es precioso es que la verdad ninguno de nosotros podríamos a ciencia cierta explicar quién es Dios. Ni en el pasado, presente o futuro, cualquiera de nosotros podríamos decirte quién es Dios con exactitud, porque si no, Él no podría ser Dios. Porque ninguno de los hombres, yo incluido, con nuestra limitada capacidad, con nuestro limitado entendimiento, podríamos expresar a ciencia cierta quién es Dios. Porque si no, como te lo decía, Él no podría ser Dios. Si un hombre como yo pudiera definirlo a Él, alguien tan grande, alguien tan precioso, alguien tan grande como lo es Él, no puede ser definido por un libro ni siquiera, o por mi propia vivencia. Pero bueno, te compartiré acerca de lo que yo he recibido por parte de Dios, lo que Él me ha mostrado de sí mismo. Bueno, voy a mencionar 4 puntos breves. El primer punto es con respecto al error que comete la humanidad al tratar de comprender a Dios. El primer error que el hombre comete como tal al tratar de saber quién es Dios, o de comprobar o negar su existencia, es equipararlo al conocimiento humano. Es decir, la mayoría de las preguntas o la mayoría de los argumentos que utilizan las personas que no creen en Dios para negar su existencia, es decir, cómo un Dios tan grande y tan amoroso y tan perfecto permite las guerras, el dolor, el sufrimiento, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es el primer punto. El primer error que podemos tú y yo cometer al tratar de comprender a Dios es equipararlo al conocimiento humano. Decir, voy a juzgar y voy a pensar cómo es Dios con base a mi percepción de moralidad, de bien y el mal, de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de lo que es correcto, incluso de mi propia percepción de lo que es amor. Entonces vemos a Dios como una especie de gobernante o de presidente al cual nosotros debemos rendirle cierto tipo de cuentas y Él nos dará algo a cambio, y no es así. Ustedes véanlo así: un Dios creador, un Dios tan precioso, un Dios tan grande, que hizo todas las cosas, todo lo que tú y yo conocemos como tal, porque incluso el conocimiento le pertenece. Entonces, ¿cómo un Dios tan grande se va a regir o se va a mover con base a nuestra percepción humana? Sería algo ilógico. Un Dios tan grande, tan precioso, tan alto, no puede limitarse a eso. Segundo punto, no podemos equiparar a Dios al conocimiento limitado que nosotros tenemos, porque no somos iguales a Dios. Con respecto a eso, voy a leer un pasaje que está en Isaías, capítulo 55, a partir del verso 6, y dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto Él está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí Dios nos deja claro y nos dice, yo voy mucho más allá de lo que ustedes puedan entender. Es el hombre como tal, mis queridos hermanos, el que tiene esa ansia, esa necesidad de querer conocer y comprender todo, de tener todo el mundo en la palma de su mano y comprender absolutamente todo. Y no es nuestro lugar, mis queridos hermanos, y no porque esté mal. De hecho, yo creo que cualquier hombre espiritual, cualquier mujer y hombre espiritual que amen a Dios, siempre tendrán ese anhelo y ese deseo de cada vez conocer más, más y más. Pero primeramente a Dios, y Dios es el que nos irá encaminando ese conocimiento hermoso, incluso el conocimiento científico, el conocimiento de este mundo como tal, porque como tal le pertenece a Dios. Por eso es que la ciencia, el conocimiento como tal no están peleados con Dios, pero siempre y cuando pongamos en orden y con mucha claridad qué es lo que va primero. Porque aún la ciencia, aún todo el conocimiento, aún todos los avances que el hombre ha tenido, provienen de Dios. Y la verdad es que tenemos que tener bien centrado quién es Dios para que Él nos pueda llevar a todo conocimiento hermoso. Ya lo decía Daniel en el capítulo 9, Señor, nuestra es la confusión de rostro, nuestro es el estar confundidos y el divagar en pensamientos que nada tienen que ver. Quiero leer un pasaje que está en Proverbios capítulo 2 a partir del verso 1 y dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor a Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Viene de Dios. Todo el conocimiento de Él, de cómo funciona este mundo, de cómo somos nosotros, todo absolutamente viene por parte de Él y no está desligado como tal. Como yo les decía, Dios no necesita que comprobemos su existencia, Dios no necesita una abogacía para defender que Él es Dios. Él es Dios y existe y es real, es hermoso en verdad comprender quién es Dios. Él es incluso mucho más real que tú y yo, más real que lo que vemos, que lo que nuestros sentidos pueden percibir de este mundo. Dios es real. Pero vamos a esta parte hermosa, a este primer devocional en lo que me quiero centrar, en el cual Dios existe porque existe y tan tan. La primera vez que Dios se revela al hombre de una manera global, lo hace con este Moisés. Antes estuvieron muchos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoc, Adán y Eva. Hubieron varias personas, pero Dios se les reveló de una manera personal. Pero la primera vez que Dios se revela de una manera pública, global, a todos los hombres, es a través de nuestro hermano Moisés. Y la historia se encuentra en Éxodo capítulo 3, a partir del verso 2, y dice, se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y aquí que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. De ahí me salto hasta el verso 13 y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego con los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y aquí está hermoso, mis amados hermanos. Es la primera vez que Dios se presenta delante de la humanidad como tal y les muestra su primer nombre, su primera característica como tal. Verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía. Esto es precioso en verdad, hermanos. Yo me estremezco al leer este tipo de historias, al poder ver
cómo Dios se revela a la humanidad, a su pueblo como tal, y Él empieza con esta frase hermosa, con ese nombre de Él: yo soy el que soy. Es como un decir: en mí se encuentra todo, todo basta en mí, o sea, toda la plenitud, todo el mundo, toda la riqueza, toda la gloria se encuentra en mí. Yo soy el que soy, en mí basta, en mí están todas las cosas, no hace nada, no hace falta nada más que mi mera presencia, dice Dios. Yo soy el que soy, yo existo porque existo, yo soy Dios, el creador, yo soy Dios eterno, precioso, el fiel y verdadero. Yo soy el que soy. En los otros videos que estaremos viendo, mis queridos hermanos, no se preocupen, no me quedaré nada más aquí viendo la parte de la gloria de Dios y decir Él existe porque existe. Porque algo que hemos entendido es que Dios le ha placido revelarse a todos los hombres. Él le ha placido revelarse desde el principio del mundo hasta la actualidad, se revela a todos nosotros. Tomaremos los otros videos para ver cómo Dios se revela a los hombres y veremos cómo es que Dios da su existencia como tal a nosotros aquí en la tierra. Dios te bendiga.